nuevamente. Espero que estén bien, que estén avanzando con sus actividades ya en todas las asignaturas. Bueno, y aquí nos vemos nuevamente para la clase de la semana antes de salir de vacaciones, ¿ya? Entonces, esta actividad, este video es para que ustedes lo hagan entre el lunes 6 y el jueves 9, ¿ya? Es igual de cortito y tiene la misma forma, ¿ya? Vamos a ir viendo actividades, materia, ustedes las hacen, la contestan en el cuaderno y me la hacen llegar al correo, una fotografía clarita para que yo pueda ver la letra, ¿ya? Entonces, comenzamos con el objetivo de hoy día, que es describir la importancia y usos del agua para proponer medidas de cuidado. Nosotros ya habíamos hablado un poquito de esto en clase, antes de que todo esto comenzara, ¿ya? Y les voy a mostrar una imagen para que recuerden, que es, ¿te imaginas un mundo sin agua? Nosotros habíamos conversado de cuánto utilizábamos el agua a diario en nuestra vida y para vivir y en distintos ámbitos, ¿ya? Para ir recordando, conversamos, por ejemplo, que el agua regulaba la temperatura global del planeta y que por eso en las zonas costeras, es decir, en la zona donde hay playa, uno puede tener menos oscilación en las temperaturas. Por ejemplo, en la playa la mínima van a ser 13 grados y la máxima 17, es decir, solo tenemos 4 grados de temperatura. En cambio aquí en Santiago, que no tenemos mar, la mínima va a ser de 5 grados y la máxima va a ser de 15, 14. Entonces ahí ya se nota una diferencia, ¿ya? También es importante decir que las reservas son grandes reservas, como los océanos y los ríos, son fuente de diversos alimentos. Nosotros tenemos la suerte de nuestra dieta, aunque no les gusta a todos, consumir mariscos y pescados, ¿ya? Y eso nos brinda el gran acceso a mar que tiene Chile, ¿ya? Permite la higiene corporal. Todos sabemos que a diario tenemos que tener una higiene personal, corporal, en donde ya sea ducharnos, bañarnos, lavar los dientes, las manos, y para eso necesitamos agua en nuestros hogares, ¿ya? Dice que puede ser usado para producir energía. Aquí hay la imagen de una central, de un embalse en donde después esto pasa a una central hidroeléctrica, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que con el agua se genera electricidad. Entonces, a partir del agua se genera una energía. Aquí abajito vemos que dice permite el cultivo de muchos alimentos mediante el regadío. También en nuestras dietas básicas consumimos fruta y verduras, ¿ya? Y las frutas y verduras hay que cultivarlas, hay que regarlas, hay que cuidarlas. Y para eso se necesita una gran cantidad de agua. Y por último, aquí esta imagen un poquito más alegre es para la cocina. Ya para cocinar necesitamos de agua a diario. Nuestra familia, nuestras mamás, nuestros abuelitos, nuestros papás, tíos, todos los que cocinan necesitan de agua para poder llevar a cabo nuestra alimentación diaria, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a hablar sobre los tipos de uso de agua, es decir, se clasifican en 5 tipos. El primero es el consumo público, es decir, cuando se utiliza agua para toda la comunidad o para toda la ciudad, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una plaza de juegos de agua, ¿ya? Pero al ser una plaza que está disponible para todos, todos pueden acceder a eso. Otro ejemplo sería cuando hablamos de cuando las municipalidades riegan. Ustedes han visto ahí en la Tapinta o en Lampa que pasa este camioncito con agua y va regando todas las áreas verdes, ¿ya? ¿Cierto? Con una manguera gigante. Bueno, eso también es un consumo público de agua. Doméstico. Lo doméstico tiene que ver con el hogar, en donde utilizamos agua en nuestras casas. Por ejemplo, acá tenemos 2 niños muy colaboradores que están ayudando a lavar la loza y están utilizando agua. Pero también en el uso doméstico está todo lo que tiene que ver con el baño, con la lavadora, ¿ya? Entonces también hay distintos tipos de uso de agua. Fuente de energía. Ya conversamos delante de esto, que es obtener energía a partir del agua. Están estos embalses y también podrían recordar estos molinos de agua. No sé si los han visto, que son como unas ruedas que van llevando agua y generan un movimiento. Entonces podría decir que la energía del agua genera energía cinética, que es la energía del movimiento. Lo industrial. Uso industrial se refiere a todas las empresas, fábricas que utilizan el agua para producir algo, ya sea para lavar su maquinaria, para producir algo, por ejemplo, una industria que produce la Coca-Cola. La Coca-Cola produce la bebida que hemos probado, ¿ya? Y necesita grandes cantidades de agua. El cemento, el aceite, el quick, todo lo que sea de estado líquido necesita de agua para poder crearse. Y terminamos con el último tipo de uso, que es el agropecuario o el silvoagropecuario también se les dice, o ganadero agrícola también, que tiene que ver con el cultivo.
¿ya? Entonces yo podría nombrar distintos tipos de cultivo que necesitan agua para poder desarrollarse. ¿Ya? El agua que nosotros consumimos, que habíamos conversado y habíamos visto esta imagen en clase, tiene que ver con el agua potable, el agua que está en nuestras casas, ¿ya? Nosotros en clases habíamos analizado este esquema en donde íbamos conversando de cómo el agua iba avanzando, ¿ya? Desde el primer punto en adelante. Bueno, encontré otra imagen que nos puede ayudar, que dice la planta potabilizadora. Ya dice que aquí divide distinto lo que habíamos conversado. Ya está la coagulación. Dice, se atrapan las partículas sólidas y los microorganismos utilizando compuestos químicos, es decir, se matan todos los bichitos que tenga el agua, la que viene, que eso es lo primero que hay que hacer. Después dice decantación. Se dejan decantar las partículas atrapadas para facilitar su extracción, es decir, decantar es que vayan bajando, es decir, que desde aquí arribita vaya bajando todas esas partículas pequeñas que hay que eliminar del agua, para luego poder hacer una filtración, es decir, que se filtren todo eso que aquí dice residuos decantados, es decir, todas esas partículas que fueron quedando abajo. Una vez que ya se le sacó todo, viene el proceso de cloración. Es cuando hablamos de que se le pone agua al cloro para desinfectarla. El cloro que nosotros no sentimos cuando bebemos el agua, ¿ya? Y después viene la alquinización, que dice se ajusta la acidez del agua para su consumo. Aquí tiene que ver con también el flúor, ¿ya? Y los minerales que se le echa al agua para que llegue a los hogares. Finalmente pasa por un laboratorio en donde un experto se tiene que asegurar de que esa agua está lista para que pueda ser consumida por el ser humano. Ya sea porque esa agua potable va a salir en las llaves de la cocina, en las llaves del baño, en la llave para regar, ¿ya? Ese proceso se hace siempre, ¿ya? En cada ciudad tienen que haber estas plantas de agua potable. Vamos a hablar sobre la contaminación. Ya, no, también lo habíamos conversado y habíamos hecho una actividad en sus cuadernos, tiene que estar para ayudarlos un poco, ya que tenían que mencionar cuáles eran los 3 tipos de contaminación: la doméstica, la industrial y la ganadería y agricultura. Eso están acá a la mano derecha, lo que habíamos visto en clase, y acá en mano izquierda encontré otra imagen que dice que habla sobre lo mismo, pero lo vamos a conversar. Dice, para muchas actividades domésticas se utiliza el agua y como resultado se producen aguas residuales o servidas que contienen desechos como heces y detergente. Es decir, todas las aguas de los baños, de las tazas de los baños, de las lavadoras, de las duchas, se van con detergente o con residuos y nuevamente vuelven a caer al mar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa contaminación doméstica, es decir, contaminación de los hogares. Acá abajo dice, en la ganadería y la agricultura se utilizan productos químicos como abonos y pesticidas. Los abonos y pesticidas son los que se les va echando a los cultivos, ¿ya? Y los pesticidas tienen que ver para matar las plagas, para los bichitos pequeños. Y otras sustancias que son arrastradas por las lluvias y los ríos y que afectan a los seres humanos. Es decir, el agua que está aquí finalmente llega igual al océano y en el océano se evapora y se va a las nubes y nuevamente vuelve a caer a la tierra. Entonces son contaminaciones que hay que cuidar, que hay que tratar de no utilizar tanto aunque sea necesario, ¿ya? Y por último, en las actividades industriales, dice, se producen desechos. Bueno, ellos también tienen baños y también tienen lugares donde más, pero aparte ellos tienen aceites, mercurio, plomo, derivados del petróleo, que son arrojados a los ríos y océanos. En algunos casos las industrias usan el agua para enfriar sus maquinarias y la devuelven a su fuente original de una temperatura elevada. Eso también afecta, por ejemplo, si la empresa saca agua, enfría una máquina con esa agua va a salir caliente y la vuelven a tirar al río o al mar, esa agua llega caliente y también perjudica a los animalitos, la flora y la fauna que puede vivir ahí, ¿ya? Y afecta directamente a todos los que estén en ese sector. Entonces, estos son los 3 grandes tipos de contaminación de agua que estudiamos en quinto básico. ¿Cómo podemos ayudar a cuidar esta agua? ¿Ya? Es decir, hay acciones que son muy sencillas. Dice, mientras te lavas las manos o los dientes, no dejes correr el agua. No utilices el WC para eliminar papeles o residuos. Toma duchas breves y cierra la llave mientras te enjabonas o te aplicas champú. Las llaves que gotean deben ser reparadas.
y riega solo cuando sea necesario y en las horas de menos calor. No sacamos nada con regar cuando hay grandes temperaturas, altas temperaturas, porque el agua se evapora rápidamente y no se consigue el efecto que se desea, que es que la humedad se mantenga en las zonas verdes para que éstas puedan crecer. Coloco una botella con arena en el estanque para disminuir el agua que se elimina en cada descarga. Hay personas que colocan botellas con arenas y hay personas que colocan botellas con agua. Y eso adentro del estanque lo dejan permanente, cosa que el estanque no tenga que llenar todos los litros de agua que normalmente llena. ¿Ya? Y por último vamos a hablar sobre la protección a las aguas, a las reservas de Chile, de hídricas, ¿ya? Hay grandes reservas. Ustedes saben que, por ejemplo, los glaciares son la mayor reserva de agua dulce del planeta, ¿ya? Y hay, a lo largo de Chile, como podemos ver aquí, numeritos del 1 al 9, hay grandes reservas. ¿Cómo se protege esto? Es justamente convirtiendo en parques o reservas estos lugares, ¿ya? Un parque o una reserva, en cuarto básico deberían recordar, que son cuando se protegen ciertos lugares, ya sea para cuidar su flora, su fauna o la naturaleza que habita ahí, ¿ya? Entonces aquí hay 9 ejemplos de parques, ¿ya? En donde podemos ver que están protegidos. La gente no puede llegar ahí y sacar el agua, no puede llegar y utilizar el glaciar, ¿ya? Y eso es muy importante para que Chile logre mantener las reservas de agua que tiene, ¿ya? Aquí podemos ver las 9. Entonces tenemos en el norte el Parque Nacional Lauca, después Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, Reserva Nacional Río de los Cipreses, Parque Nacional Tolhuaca, área de nacimiento del río Mayeco, Parque Nacional Conguillío, aquí ya estamos más al sur, hay un lago que están cuidando, Parque Nacional Puyehue, este tiene varios lagos, además de ríos, ¿ya? Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, está un gran río y un lago. Parque Nacional Laguna San Rafael, es una laguna con el mismo nombre, y los hielos. Ya aquí en la zona sur ya nos empezamos a encontrar con glaciares, con reservas de agua dulce. Y Parque Nacional de las Torres del Paine también está cubierta por los campos de hielo patagónico, ¿ya? Y hay un río también, y el glaciar Dixon que se menciona acá. Entonces, así es una forma en la que Chile se puede proteger las reservas de agua que existen, ¿ya? Nos vamos con las actividades. Recuerda, en tu cuaderno vas a colocar actividad 1 y vas a colocar 1 y vas a tener que identificar qué tipo de uso de agua corresponde cada imagen. Entonces tú vas a colocar imagen A y tienes que colocar si su uso es industrial, doméstico, público, lo que sea, ¿ya? Imagen B, imagen C, D, E. Entonces tú ahora puedes colocar pausa al video e ir anotando en cada letra a qué tipo de uso de agua corresponde cada imagen. También puedes retroceder el video para recordar los tipos de uso que hay. Recuerda que son 5. De la actividad 1 tenemos el punto 2, que dice: investiga y escribe 2 ejemplos del uso de agua en el sector industrial y 2 usos públicos. Entonces, en total son 4. Tú vas a tener que escribir el número 2 y vas a tener que escribir 2 usos del agua en el sector industrial y 2 usos en el área pública. Después dice 3. La necesidad diaria de consumo de agua es variable y depende de varios factores. En promedio, un adulto debería beber 2 litros de agua al día, mientras que una mujer embarazada debe ingerir entre 2,5 y 3 litros, debido a su condición. ¿Por qué se producirá esta diferencia en el consumo de agua diario requerido en cada caso? Es decir, ¿por qué hay una diferencia entre un ser humano que tiene que beber 2 litros y una persona, mujer embarazada, que tiene que beber entre 2,5 y 3 litros? ¿Ya? Si lo logras identificar y explicar, tienes los 2 puntos. Si solo lo logras identificar, 1 punto. La última, 4. Una llave mal cerrada o un depósito de agua que pierde algunas gotas son solo algunas de las formas en que diariamente se desperdician enormes cantidades de agua. Menciona una acción en tu hogar que se podría mejorar el derroche de agua. Explícale y propone una solución. Por ejemplo, yo en mi casa tengo que pensar, en mi hogar, puedo pensar junto con mi familia, ¿en dónde estamos derrochando agua? Ya, anoto eso. Después, ¿cómo podríamos mejorarlo? ¿Ya? Y una solución. Y ahí están los 3 puntos. Repito, puedes parar esto y después seguir avanzando. Actividad 2. Dice, el agua dulce es un texto, ya es un texto que vamos a analizar y tiene 2 preguntas.
¿Ya? Dice, el agua dulce únicamente se renueva por la lluvia, pero a causa de la congestión de las grandes ciudades, de la deforestación, es decir, de cortar los árboles, y del desvío de las aguas para los cultivos, está desapareciendo, por lo que el agua de las cuencas de los ríos de todos los continentes se irá agotando de una manera interrumpida. El consumo mundial de agua aumenta el doble cada 20 años, es decir, a un ritmo mayor que el del crecimiento de la población humana, según las Naciones Unidas. El agua potable ya escasea para 1.000 millones de personas y de seguir así, en el año 2025 la demanda de agua dulce llegará a superar la disponible, que dice que hoy en día es un 56% disponible. ¿Ya? Entonces, ¿qué problemática se plantea en el párrafo? Es decir, yo quiero que ustedes vean de qué problema se está hablando, ¿ya? Y lo identifiquen. Hay dos temas que se están conversando en ese párrafo. Y la B dice, nombra dos acciones en donde se desperdicia el agua y menciona qué harías para mejorarla. Pueden pensar en acciones en donde se desperdicia agua en la casa o en el colegio o a su alrededor, ¿ya? Ponen los nombres de cada acción y ponen una propuesta para mejorarla, ¿ya? Entonces ahí tendríamos dos acciones más sus dos medidas y tenemos 4 puntos en total. Actividad 3, ¿ya? Dice, analiza la información del gráfico y responde. Tenemos un gráfico que dice consumo del agua en el hogar. Entonces vemos que donde más se consume agua es en el baño, luego en la lavadora, luego en la cocina y finalmente en el jardín y otros. Dice, escribe 3 medidas concretas que puedas poner en práctica diariamente para disminuir el consumo de agua en las actividades domésticas que más utilizan en el hogar. Entonces, tú tienes que escoger 3 de estas y proponer una medida para cada una para ahorrar consumo de agua en cada lugar, ¿ya? De la actividad 3, que dice, en el año 1578 la ciudad de Santiago comenzó a recibir agua cristalina proveniente de manantiales y vertientes, ubicados en la zona alta de la ciudad. Sin embargo, la mayor parte de los habitantes de Santiago seguía consumiendo el agua del río Mapocho, que no era potable. ¿De qué reserva de agua habría provenido el agua que comenzaron a recibir los santiaguinos? ¿De dónde habrá venido? B. Las personas que seguían consumiendo agua del río Mapocho, ¿estaban en riesgo de contraer enfermedades? ¿Por qué? 4. Es la última actividad. ¿Qué efectos positivos y negativos tiene la actividad humana en la naturaleza? Es decir, que ustedes tienen que decir 2 cosas positivas de la actividad humana en la naturaleza y 2 efectos positivos, o sea, 2 negativos y 2 positivos, perdón, me enredé. Entonces dice la actividad humana de la naturaleza, es decir, cómo los humanos afectamos la naturaleza, cómo afectamos el agua. Ya enfóquense en el agua principalmente. Después dice, menciona 2 medidas para proteger las reservas hídricas. ¿Se acuerdan que vimos el mapa de Chile? Donde habían distintas reservas hídricas. Ya ustedes tienen que proponer 2 medidas para cuidar esos lugares. Y la última dice, completa el cuadro con 3 acciones o actividades en las que el ser humano contamina o daña el agua. Y propone una acción para recuperar esa agua o evitar dicho daño en cada ejemplo. Entonces ustedes pueden hacer un cuadro como este y poner, el agua se daña con 1, 2, 3, y aquí, ¿cómo podemos cuidar que no suceda ese daño? ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, yo coloco, el agua se daña al echar papeles al inodoro, yo podría proponer cuidarla mediante utilizar un basurero en el baño, por ejemplo. ¿Ya? ¿Les queda claro? Ya. En total, esta actividad tiene 38 puntos, para que lo tengan clarito. Entonces, de estos 38 puntos, aquí está la escala final. De acuerdo a las actividades que ustedes manden, yo voy contando el puntaje y les contesto el correo con su puntaje y su nota final. ¿Ya? Eso es todo, chiquillos. Espero que tengan unas buenas vacaciones, que se cuiden mucho y que ojalá a la vuelta, ya sea presencialmente o a distancia, podamos continuar con las clases. ¿Ya? Cuídense y cariños a todos.